buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Vean nada más que tengo a mis espaldas. ¿Qué tal? Una de las playas más famosas de todo Baja California, yo creo, Ana. De todo México, es una de las más bonitas de México. Y sí, como ya pueden ver en el título, como pueden ver a mis espaldas, el día de hoy estamos aquí en Playa Balandra. El día de hoy vamos a hacer un tour aquí por la ciudad de La Paz y pues les vamos a mostrar qué es lo que vamos a conocer el día de hoy por acá. Chavos, como ya saben, el día de hoy nosotros estamos hospedados en Los Cabos, en Cabo San Lucas. Entonces, sin ningún problema, ya saben, este tour les incluye el trayecto redondo. Los recogen en el lobby y ahí los dejan aproximadamente en la tarde. No sabemos a qué hora, pero ahí los dejan en la tarde. Para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y este muchachito que está aquí todo haciéndole así es Matías. Y nos dedicamos a hacer este tipo de videos para que ustedes no perezcan en el intento, paguen muy poquito, sepan qué hacer y sobre todo no los estafen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, en este tour nos recogen súper tempranito, aproximadamente a las 5 de la mañana. Como ya les habíamos dicho, los recogen ahí en el lobby, súper desmadrugados. La ventaja de aquí es que el camino no es largo, son aproximadamente 2 horas, 2 horas y media a lo mucho. Chavos, este tour les incluye un pequeñito snack, un yogur, unas galletas y así todo. Entonces, si ustedes pueden traerse los sándwiches se los pueden traer aquí porque no hay desayuno. Ese muchacho que está ahí de rojo, el del coche rojo que llegó ahí, llegó a las 5 de la mañana, chavos. Este tiene un acceso controlado. A partir de que se decretó esta cuarentena aquí en Baja California, se decretó que solamente entran 225 personas. No más, no menos. Ese muchacho del coche rojo llegó a las 5 de la mañana. Era el primerito que había llegado y pues es mi héroe porque no cualquiera llega aquí a las 5 de la mañana. Ahora apenas estábamos saliendo de allá. Sí, pero vean nada más qué tipo de agua. ¿Qué tal? De verdad este lugar está súper chido. Matías ya se está desvistiendo por meterse. Ya se está quitando los zapatos. Ya va a querer quitar la camisa. Chavos, aquí en el lugar hay exactamente 24 sombritas o 24, ¿cómo se llaman esas? Palapas. Palapas. Entonces solamente a las primeras 24 personas que lleguen les alcanza a tocar una palapa. Pero no se preocupen, cuando vienen en este tour les incluye como un kit de playa también, que les incluye la sombrilla, unas sillas y la hielera por si quieren traer bebidas, si quieren traerse su cerveza o algo. Nada más que eso sí es muy importante mencionarles que es necesario que compren sus cervezas con anticipación porque, por ejemplo, nosotros llegamos al Oxxo antes de venir aquí, por ahí de las 7 de la mañana. Ya a esa hora todavía no hay venta de alcohol, entonces sí necesitan comprarlo como desde un día antes, yo creo. Sí, es lo más importante, Ana, aunque son las 8 de la mañana ahorita y no sé si ahorita se me antoja una cerveza, pues no creo, ¿verdad? Se me antoja mejor un licuado o un café. Chavos, pues ya conocen que una de las particularidades de este lugar, o bueno, de esta playa, es que es una playa súper tranquila, súper bajita, con un color súper bonito y pues es ideal para los niños. Ahorita acabamos de sentir el agua y de verdad está fría. Sí, está un poquillo fría. Pero ahorita yo creo porque es temprano, en un ratito yo creo que ya se calienta. Prendan el boiler y ya. Sí, son las 8:35 de la mañana. Creo que nunca habíamos estado tan temprano ya así en una playa, ¿no? Sí, no. Chavos, ustedes ven ese carrito ahí. Antes rentaba kayaks, antes rentaba sillas, antes rentaba sombrillas y todo eso. Pero a partir de que se levantó la cuarentena, ahorita ya no los dejan vender porque ya no se pueden practicar deportes acuáticos en la playa. Y pues también ya no dejan rentar nada. Entonces tienen que traer todo, pero pues aquí ya saben que ya está incluido todo eso. Y pues otro punto es, vean, ahí está como que el acceso. Este es el otro acceso principal, para aquí. Ahorita nos vamos a ir donde están esos muchachos, está ahí arriba. Vamos a ir a un lugar que ustedes deben conocer aquí sin lugar a dudas, y es el mirador. Chavos, y como pueden ver, ahí está el estacionamiento. Se suben ustedes ahorita por la veredita esa que se ve ahí, así chun 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 chun. Suben otra vez chun 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 chun. Llegan al letrerito, se suben otro poquito chun 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 chun. Y vean nada más esto. Vean nada más qué vista, señores, qué increíble vista. Hijo de su madre. La vez pasada que habíamos estado aquí, no habíamos subido aquí al monte, puedes ir a la montañita. Vale mucho la pena. Se cansa uno un montón, ¿verdad? Si no tiene una condición. Pero de verdad aquí hasta el color del mar se ve
wow, se ve espectacular. El contraste de las montañas, árido así, y el mar a un ladito. De hecho podemos ver la parte de los manglares de este lado. Les digo, es un contraste súper fantástico. El árido por un lado, el verde por un lado, el mar sobre el otro. O sea, es algo muy muy chido. Chavos, sí, pues aquí en este tour es totalmente privado. Aquí, de hecho, Charlie es el guía que nos está dando aquí como que el rol. ¿Cómo funciona aquí el tour, Charlie? Me decías que era privado, ¿no? ¿O qué? Exactamente. Nuestro tour es privado. Pasamos por ustedes prácticamente a las 5 de la mañana para llegar aquí 7:30. Hay varias compañías igual que hacen ese tour, pero lo hacen compartido. ¿Hasta cuántas personas pueden venir aquí al tour, Charlie? 4 personas tenemos en el vehículo, y ya si son más personas, tenemos una camioneta, 8 o 10 personas, 6 personas. O sea, obviamente es como que si vienes con tu familia, no vas a venir con ellos. Exactamente. ¿Qué más se puede hacer aquí aparte de subir al mirador, Charlie? Y pues estar relajados aquí en esta playa. ¿Qué tal? Es mucho pedir eso, estar relajados aquí en este lugar. No sé si alguien pueda cumplirlo, por favor. Chavos, algo importante que alcanzamos a ver desde acá. Vean, ahí se ve esa manchita como color azul, como color más oscuro. Ahí nos estaba diciendo Charlie que es algo profundo. Entonces, literalmente aquí la gente puede estar caminando sin ningún problema, pero no se vayan hasta allá porque ahí... ¿Cuánto mide de profundidad ahí, Charlie? De aquí para allá, 1,5 metros máximo, pero ahí sí es una profundidad aproximadamente de 30 metros. Chavos, sí, pues ahorita estábamos en esa montañita. Caminamos un poquito más para acá y yo creo que encontramos otro plus. Vean, ¿qué tal? ¿Qué tal? No manches, vean nada más esto, Dios mío. Está súper increíble este lugar. Chavos, ahí está Matías y Adriana, véanlos. Algo importante, si ustedes quieren venir aquí al mirador antes de que se metan al agua, mejor vengan para acá porque luego los zapatos se resbalan o algo por el estilo. Y como son piedras, pues obviamente tráiganse sus zapatos, sus aquashoes. Estos están muy padres, ya saben que nosotros los tenemos ahí en nuestra tiendita. Mándenos un correo electrónico y pues ahí les mostramos todo el catálogo que tenemos. Esto es algo muy chido, venirse caminando con zapatos. Eviten por favor las sandalias o algo por el estilo porque se resbalan y de verdad sí es algo como complicado llegar, pero no imposible. Chavos, y pues si se preguntaban si hay baño, sí hay baño. Son estos que están ahí, están en la esquinita de aquí del estacionamiento. Es una cooperación voluntaria para entrar ahí, pero pues ya saben, lo de ley, 5 pesos es como que el estándar, ¿no? Nos decía ahorita Charlie que esto es como pues literalmente un baño portátil donde le pones cal, termina uno de hacer y le echa su cal. Entonces pues si les anda mucho, ahí es el lugar. Chavos, y si se preguntaban si aquí había seguridad, ¿qué tal? Los policías están aquí como que a la orden del día y están así como, pues literalmente cuidando de todo mundo. Chavos, sí, pues el siguiente punto es ir a visitar el emblema, ¿no? El emblema como de esta playa. Sí, o sea, es como de si estuviste aquí y no fuiste hasta allá, es como si no hubieras venido. Entonces vamos a ir hacia el hongo. La vez pasada que venimos, recuerdo que yo no fui, nada más fue mi babies porque yo traía a Matías de meses. Entonces, mírenlo, ahorita ya ni sale del agua. Ahorita ya va, él solito va a llegar caminando al hongo. Y pues aquí lo chido también es de que si ustedes quieren, Charlie se puede ir con ustedes o el guía que traigan ustedes se puede ir con ustedes. De hecho ahorita les dice, aquí hay un hoyito, aquí hay esto, rodéenlo o así. Eso está chido, Chavos, y pues ya llegamos por fin al hongo, al famosísimo hongo. Hicimos aproximadamente caminata como 10-15 minutitos. Nos venimos un pedacito por el mar y ya por el otro pedacito nos venimos como por la orillita de la playa. Lo más que me llegó el mar fue como arribita del ombligo, más o menos. Así que no está tan profundo. Para Matías sí ya llegó un momento en que no pisaba, entonces ya lo tuvimos que cargar y así. Y luego... Chavos, sí, pues ya llegamos a este punto, vean nada más, una joya natural, ¿qué tal? Bueno, nos estaba diciendo Charlie que lo tiraron, ¿verdad, Charlie? ¿O qué pasó ahí? Sí, unos turistas vinieron y responsablemente se subieron en la parte de arriba y tiraron el hongo. Fue reconstruido y en 1993 nuevamente lo volvieron a levantar. Las recomendaciones que les damos que si quieren la foto, parte de abajo. ¿Qué tal? Entonces, eso es importante, chavos, por favor, no tocar toda esta parte que es natural. Eso es importante, chavos, no tocar nada, por favor. Hay que ser turistas responsables y pues desde abajito, por favor. Chavos, sí, pues ya saben, así como llegamos, así nos llevamos todo. Llévense todo lo que traigan, todo lo que ocupen. No dejar basura, no dejar nada.
Por así favor. como encontramos, así dejamos. Chavos, y pues ya salimos de Playa Balandra y así como a unos 5 minutos en el carro o menos, a lo mejor, así de 5 minutos o menos, 8. ¿Qué dijo? Bueno, a pocos minutos de Playa Balandra, porque prácticamente está aquí a la vuelta Playa Balandra, llegamos a esta playa que se llama El Tecolote. Vamos a estar aquí también otro ratito. También es una playa muy bonita, también es una playa con un color muy precioso, pero aquí sí ya hay un poquito más de olas. Allá no había casi olas, más bien no hay olas. Pues lo que nos encanta es eso, lo del color. Y pues vamos a estar aquí un ratito más. Aquí mismo nos van a instalar otra vez lo de las sombrillas, las sillitas y todo eso, para poder disfrutar un ratito de esta hermosa playa. Aproximadamente en Balandra llegamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 más o menos, y ahorita son las 11:10 de la mañana, entonces aquí aproximadamente vamos a estar como hasta la 1. Es más o menos el tiempo, un tiempo estimado, un random. Ahorita preguntamos, si ven ahorita las sillitas que están aquí atrás, preguntamos y las rentan en 300 pesos, la sombrilla y 4 sillas. Entonces si ustedes vienen por su cuenta, pues eso les va a salir, que vengan acá. Ya saben que aquí hay 3 restaurantes, uno está allá, otro está aquí y el otro es este. Entonces igual aquí es como una playa más en forma, ¿no? Sí, o sea, ya con más Comercial. cosas, porque allá no encuentran pues nada más que los baños y no tienen mucho que pusieron esos baños, así que pues allá no hay nada, pero aquí sí encuentran como que más cosas. Ahorita estamos viendo que la temperatura del agua es idéntica a la que hay allá en Balandra, entonces si está un poquito fresca, tirándole a fría, de verdad, uno mete los pies y le hace ¡ah, Dios mío! ¿verdad? Entonces, Bueno, si son tan exagerados como bueno, Baby, sí. no es así como Porque de- Matías ni nada, o sea, él se metió y ya iba más para Bueno, adentro. si no son de los que se bañan con agua para pelar pollos, entonces esto no es para ustedes, ¿eh? Está bien fría para Está ustedes. muy fría. Aquí lo que hemos visto es de que de verdad con este calor, hace calor y el agua está fría, entonces yo creo que al meterse pues a uno se le quita todo el calor. Y pues aquí en este lugar hay baños, son estos de acá atrás, cobran 10 pesos por si ya saben ustedes agarran acá la cervecita o algo que les anda el baño. Pues aquí también hay. Chavos, un dato importante, o nada más como información que cura, en estos lugares, tanto en Balandra como aquí, no hay señal. En Balandra hay algunos puntos donde hay, pero en la mayoría de los puntos no hay. Realmente aquí vienen a desconectarse de la vida de las redes sociales. Y pues ahorita ya nos vamos a ir de aquí del Tecolote y pues ya saben, aplicamos la misma regla, así como llegamos y encontramos, así hay que dejar. ¡Ay! Bueno, ahorita nos llevamos a ese niño, ¿verdad? Pero ¡Ay! así como llegamos, así nos vamos. No, no, no. Pues aproximadamente como después de unos 30 minutos, ¿verdad? Pero era porque Más o había menos porque tráfico. hay tráfico, porque están arreglando la carretera. Pero son más o menos como unos 20 minutitos de ahí del Tecolote, aquí a La Paz. Y pues nos trajeron aquí para conocer un poquito de este lugar, para tomarnos las fotos en las letras. Ya saben que eso es un imperdible a cualquier lugar que vayamos. Y pues sí, efectivamente, chavos, aquí nos dejan aproximadamente como una hora, media hora, de media hora a una hora, para que nosotros conozcamos lo que es el Malecón de La Paz. Ya saben que si están por aquí, tómense un helado de la fuente, la heladería está para acá, ahí luego, casi enfrentito de la perla esta, donde está aquí la marina, es aquí. Y pues de verdad no se van a arrepentir, van a pasar un rato muy agradable, muy a gusto. Ahorita las playas, como vemos, están cerradas, pero pues eso no significa que no puedan disfrutar de este lugar. Pueden caminar, pueden relajarse un poquito, y pues con el helado y a lo mejor una cervecita estaría ideal. Chavos, y pues después de estar ahí en La Paz un ratito, ahora sí nos dirigimos hacia el pueblo de Todos Santos. Tomamos la desviación a Cabo San Lucas y aproximadamente como después de una hora más o menos llegamos a este pueblo mágico donde vamos a hacer muchas cosas. Aquí ya les está incluida la comida, pueden tomarle un plato a elegir, ya saben los clásicos, las fajitas de pollo, el filete de pescado, incluso hay un menú para niños. Entonces en este tour les incluye la comida para que ustedes ya no batallen por nada. Chavos, sí, pues la comida aquí ya está incluida, les incluye una elección, un plato de elección, y la verdad está súper rico. Chavos, sí, pues obviamente un ícono de este lugar, de este pueblo llamado Todos Santos. Ahí va la Babies recorriendo, persiguiendo a Matías. Es este lugar, se llama Hotel California. Lo asocian, ya les habíamos dicho, con la canción de Eagles, de esa banda enigmática también, o de esa canción. Pero Charlie nos acaba de desmentir. ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué es famoso aquí este lugar? Es famoso que cuentan la leyenda de que aquí hay un alma en pena. Como habían comentado personas de aquí del hotel, ha habido personas que ven a una mujer que anda aquí rondando un espíritu.
dueño del hotel era un chino. Fue la primera persona en vender gasolina y vender hielo aquí en este lugar. ¿Cuánto duramos aquí, Charlie, más o menos? Aquí en Todos Santos duramos aproximadamente 30-40 minutos. Visitamos lo que es el hotel, las letras de Todos Santos y una placita, la plaza de aquí de Todos Santos. Tiene una banca muy peculiar para los enamorados, para que vengan a sellar su amor. Tiene una leyenda esa banquita. Chavos, sí, pues a un ladito del hotel está este lugar, es un mercadito. Ya saben que siempre hay que apoyar a los comercios locales, eso es lo más chido. Y pues de aquí, ya saben, nos vamos a llevar nosotros el imán, porque la vez pasada que venimos no nos habíamos llevado nada. Entonces el día de hoy venimos a recuperarlo, por ejemplo aquí afuera del templo, en estos lugares. De verdad, muchas gracias. Chavos, sí, pues como cerecita del pastel, vean nada más, allá vemos al fondo el mar y pues aquí las letras. También es un imperdible, esto también los traen, bueno, o sea, ustedes caminen aquí en el tour para que se tomen aquí la foto del recuerdo. Chavos, sí, pues aquí es donde termina el tour, oficialmente aquí es donde termina el tour, pero les incluye otra vez que los lleven a su lobby de su hotel donde los recogieron, ahí mismo los van a dejar, no se preocupen por nada por eso. Está ya de regreso una jetita reparadora, ¿no? Ya terminamos por hoy el tour y ya vamos de regreso a descansar, porque la verdad sí estamos bien cansados, pero bien divertidos, bien paseados. Chavos, sí, pues eso es lo que cuesta este tour. Muchas gracias por haber visto este video, chavos, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. ¿Tienes bye, Matías? Bye. Anda cansado. Un poquito.